Venga, ¿qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Aquí me veis, que raspeando la voz porque acabo de llegar de Ámsterdam, de la pre-party de Ámsterdam del Eurovision in Concert. Nada, me lo he pasado fenomenal. 2 días de música eurovisiva, conciertos, súper chulo, lo organizan súper bien. Un saludito a todos los que he visto allí en Ámsterdam y con los que os he podido hablar. De verdad, amor infinito. Muchísimas gracias, he recibido muchísimo cariño. Así que nada, el ir a los encuentros eurovisivos y ver que hay gente de verdad que ve los vídeos y que ve el canal es muy chulo, muy gratificante. Muchísimas gracias. Os he grabado y lo tendréis si estáis en YouTube viendo esto. Lo tendréis ya publicado en YouTube, pues las actuaciones del Eurovision in Concert. Enteras, tenéis la de Melody y grabé también el acústico de Nemo con The Code. Esa también estará entera en el canal. Y del resto tenéis un vídeo bastante tocho con más de 1 minuto de cada una del resto de las actuaciones, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy, pues vamos a ver todas estas actuaciones en el vídeo editado para YouTube. Estarán nada, solo un cachito, las vamos a ver aquí enteros en el directo. Y lo que sí que quiero compartir con vosotros es pues las impresiones de cada una de las actuaciones y pues qué sensación me han dejado para que vosotros, si no habéis estado ahí, pues para que sepáis, no sé, el ambiente, cómo fue, cómo lo escuché, etc, y para que también os podáis hacer una idea. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Venga, vamos allá. Para que veáis un poco cómo es el ambiente, el sitio, el recinto. Mucha gente. No sé si dijeron que 5.000, 6.000 personas. Bueno, Estefanía de Grecia 2021 y que abrió el show porque presentó la gala junto al hombre este de OGAE Países Bajos y la verdad es que lo hizo muy bien. 22 añitos y la chica la verdad es que se apaña divinamente. Bueno, Kyle, no, yo creo que estuvo bien, o sea, estuvo correcto. Encima, no sé, la energía, la actitud que desprende todo el rato con todo lo que tiene que ver con su participación en Eurovisión es maravillosa. Se le nota la ilusión en la cara totalmente. Hoy me lo he encontrado a él y a su padre en el aeropuerto. Entiendo que era su padre. Nada, el pobre estaba cansadísimo ayer de la after party y tal. Y bueno, hemos estado ahí charlando, la verdad es que muy majetes los dos. Hemos estado charlando un buen rato. Y, por ejemplo, me ha confirmado que han tenido problemas para llevar los props a Basilea, que ahí yo me he quedado y yo como, y yo me acaba de confirmar que llevan props, así que nada, ya sabéis. La actuación de Noruega tiene props y en plural y han llegado correctamente a Basilea. Muy bien, nada, yo creo que muy correcto. Es que tiene 19 añitos. Yo creo que le espera un futuro muy bueno. Hemos estado hablando también de a ver si se le abre la industria discográfica también española, a ver si puede hacer cositas aquí también por España y abrir mercado. Yo creo que sí, que es muy joven, tiene muchísimas facultades y lo que es... Quizás no es con esta canción este año, Eurovisión, pero tiene un futuro brutal por delante. Gente que me está diciendo ahora en el chat, ¿qué son props? Vale, venga, vocabulario estándar del Eurocurioso. Cualquier elemento de atrecho físico que se coloque sobre el escenario, yo qué sé, lo que sea, unas trompetas gigantes o la teta de Rigoberta o cualquier cosa escénica que se coloque encima, que sea física encima del escenario, a eso se le llama un prop, ¿vale? Entonces, la luna de Blas Cantó, por ejemplo, todo eso es cualquier elemento, pero una tarima, un cartel, un no sé qué, cualquier cosa se le llaman props, ¿vale? Venga, seguimos.
Bueno, Amy de Irlanda, bien, correcta. Yo creo que también un poco la gente está aquí en el chat diciendo, cantó muy bien, cantó muy mal. Yo para mí también es un poco cantó en la línea de lo que normalmente hemos escuchado en sus actuaciones, ¿sabes? No lo hace, para mí, no lo hace mal, pero tampoco sorprende, ¿no? Prefiero mil veces un vestido de este estilo, así con los flequillos y no sé qué, que a cualquier mono espacial, cosa plateada así que pueda llevar, por lo menos lo hace más gracioso. Y bueno, pues utilizaba, que quizás no se ha visto en esta parte del vídeo, utilizaba visuales de Laika, en plan dibujos animados así, pues flotando por el espacio. No sé qué concepto puede llevar Irlanda para potenciar la canción. La verdad es que hay que echarle mucha imaginación y que funcione, ¿no? O sea, en ese sentido lo tienen difícil. Lo de ella con unos visuales de perrito y teclado, pues no. Lo del teclista, pues no sé, no lo veo, ¿no? No sé, no, lo tiene difícil. Lo veo muy difícil por parte de Irlanda, sinceramente. Ella, majísima también, la conocí en el After Party. Pude estar hablando también un ratito con ella. Siempre, pero con una súper sonrisa de oreja a oreja, siempre, todo el rato, a todo el mundo. Muchas gracias, amor. O sea, es amor infinito esta niña, clarísimamente. Pero bueno, a nivel... Para mí ni me ha decepcionado ni me ha sorprendido. Un poco en la línea, pero para mí es que lo tiene bastante difícil, bastante difícil. Bueno, de Ucrania la primera sorpresa fue que no llevaban a coristas y que los agudos los hacía el guitarra del grupo. Yo me quedé como diciendo, coño, para mí los hizo súper bien. Y fue toda una sorpresa. En directo ganan, son banda, entonces todo, claro, una banda en un escenario donde hacen concierto, pues gana bastante, está bastante bien. No me gustó el vestuario. A mí esa falda con chorreras, ese pantalón con chorreras en una sola pierna, a mí no me gusta nada. Pero no sé, que está mejor como canción en concierto. Claramente hay canciones que ganan como videoclip o que ganan como actuación para televisión y hay otras que ganan o que están pensadas más para concierto. Yo creo que Ucrania sería una de estas. A nivel de ejecución, muy bien ejecutado, desde luego. O sea, vocal, tal, eso ningún problema. Todo muy bien. Georgia, ella lo hace estupendamente, pero es que la canción ni en directo, ni en videoclip, ni en ningún lado. Es que lo siento, pero es que la canción, es que yo conecto cero con esta canción. Entonces, bueno, pues ejecución perfecta. He leído en algún lado de que se escucharon abucheos. Yo no los recuerdo. Yo no recuerdo esos abucheos. Abucheos por el tema político Georgia, etc. No a la cantante, ¿no? Yo no los escuché. Y ya está, que sí, que muy bien ejecutado, pero es que la canción yo creo que no trasciende, que no emociona, no pasa. Entonces, pues Georgia lo tiene bastante complicado. Mira. Mira, yo cada vez estoy más subido dentro del barquito de Hallucination, pero ya porque me dejo atrapar por el síndrome de Estocolmo totalmente. O el síndrome de Copenhague, como lo quieras decir. Y yo ya digo, venga, toma por culo, venga, me subo en el barquito de Hallucination y a disfrutar, ¿no? Es una canción muy disfrutona. Ella es divertida, simpática, lo está disfrutando también un montón. Creo que va a ser uno de los personajes de la temporada, de la edición, y eso está muy guay. A nivel, o sea, esto ni siquiera lo considero yo, este vestido, lo considero yo un vestido como de actuación de Eurovisivo y tal, pero es que me gusta más que el mono verde que llevó en la final nacional. O sea, que me la vistan moderna, yo creo que vestida de en plan moderna más... Es que yo creo que además ella aparenta más edad de lo que realmente es, no lo sé.
Entonces, no sé, me ha gustado verla así vestido. Espero que el vestuario me guste más, el que elijan. Claramente, vocalmente, es una maravilla. Lo hace súper bien. Sí que hay veces que me da la sensación en los tiros fuertes que hace con la voz, que va a derrapar, pero lo corrige rapidísimamente y al final el conjunto queda perfectísimamente. Y la canción, lo que pasa es que es que la canción me parece que está bien, que se disfruta un montón, pero que sigue sin ser una categoría de canción para llegar a un top 10, ¿no? O por decir algo, vamos. Entonces es eso, nada, la vamos a disfrutar un montón. Ella a nivel vocal perfecta. Y yo ya me dejo llevar totalmente con Hallucination porque me gusta cada vez más y más. O sea, que sin ningún complejo. Sin ningún complejo. Bueno, Catarsis con Tavo Arkis de Lituania. De verdad que son buenos. Es que son buenos. El cantante es muy bueno. Siempre que el cantante no falla nunca, tío. El cantante lo hace muy bien. ¿Qué pasa? Que es que no es nada mi rollo. Es que no me va la canción. Pero yo creo que tienen un sector nicho que ahora mismo, pues eso, es muy alternativo, muy rock, muy indie, muy... Pues que en Eurovisión destaca para todo ese sector que no le suele gustar lo más comercial o lo más brilli, ¿no? Yo creo que les va a ir bien. Creo que también incluso algún sector del jurado también los va a destacar. Y simplemente es eso, que es que no es mi rollo, pero yo creo que de verdad que la canción de Lituania les va a funcionar este año simplemente porque hay un sector que justamente le gustan estas cosas y normalmente no suelen estar muy representados en Eurovisión. Entonces, en cuanto lo ven, se lanzan a apoyarlo. Y a nivel de ejecución es que lo hacen siempre bien. Los vestuarios tal cual, bueno, pues o la camisa azul o la camisa blanca, supongo que harán, es que creo que van a hacer exactamente, no van a hacer nada más en Eurovisión, es que me los imagino tal cual hicieron la final nacional, van a hacer lo mismo en Eurovisión. Pero creo que da un poco igual. Ellos es que además es que no demuestran como mucha energía, con muchas ganas. Sí que me dijeron en la rueda de prensa, ¿no? En las preguntas, en el encuentro con la prensa que hicieron, pues también que estaban un poquito como... que respondían así como casi como monosílabos, ¿no? O sea, poco entusiasmados con todo el mundillo eurovisivo. Y un poco la energía, ¿no? Rollo Nirvana, rollo Kurt Cobain, pero que supongo... que es esas cero ganas de vivir que parece que demuestran, pero que supongo que esa es la gracia un poco también del rollo grunge, ¿no? Que llevaba también a Kurt Cobain, ¿no? Y a todo eso, o sea, esa desgana generalizada, pues supongo que también es parte del gancho del grupo, ¿no? Bueno, lo dicho, para not my cup of tea, pero yo creo que en Eurovisión van a funcionar. Bueno, Luxemburgo. Creo que aprovechó la situación de que estábamos en un concierto y le dio energía de concierto a la canción, pues que era lo que le pedía el momento. A nivel de energía, expresividad y tal, creo que está 1000 veces mejor así que yo que sé, que el rollo más calmado, más muñequita de la final nacional. Me gusta más enérgica esta canción, ¿no? Eso desde luego. El vestuario... no me gusta ni el de la final nacional ni este. El rollo camisón así como si fuese de casa de lucecitas, de trabajadora de casa de lucecitas, no me gusta. Entonces, que reinventen el concepto porque creo que puedes hacer la representación de muñeca a mujer con otro concepto visual. Yo creía que no me gustaba en la final nacional, pero ya con este ya lo tengo totalmente... certificado. No me gusta ese rollo vestuario. No me gusta nada. Y vocalmente, hombre, ha patinado un poquito. Ha patinado un poquito en la actuación, pero yo creo que es un poco por intentar darle esa energía, ¿no? Que para una actuación en televisión tal, pues lo vigilará más. Aquí lo que necesitaba era correr de un lado para otro del escenario, no tenía bailarines, entonces claro, si no tienes bailarines que bailen por ti, lo tienes que hacer tú, entonces ahí es
es más normal que se le vaya la voz. Pero bien, y una cosa que yo no paro de escuchar cada vez, o sea, escucho mucho. Uy, pues a mí Luxemburgo me gusta. Uy, pues a mí mucho. A mí no me acaba de convencer en plan, pero yo lo escucho muchas veces y ya hasta un punto en que me llama la atención. Yo digo, oye, la gente dice mucho, a mí Luxemburgo me gusta mucho. Y yo, a ver si nos vamos también a llevar una sorpresa. Montenegro, pues otra vez una artistaza. Esta señora pues tiene unas tablas brutales, interpreta fenomenal, tiene una expresividad también que me gusta muchísimo, vocalmente perfecta, lo interpretó perfectísimamente. Un puntito de diferencia con respecto a Georgia, que podría haber dicho lo mismo. Esta canción sí me agrada. La parte del final o de... me gusta un montón. Pero claro, es competencia. Es que la competencia es lo que es, ¿no? Entonces, ya está, simplemente. Y me da la sensación de que la puesta en escena, que son los visuales del revamp que vimos, pues que va a ser un poco el mismo concepto que vamos a ver en Eurovisión. Quizás cambia el vestido, aquí tenemos este negro. Y ya está, y creo que va a ser un poco lo mismo. Entonces, nada, lo va a tener muy difícil, además, en ese segundo puesto en la semifinal. Reman en contra totalmente Montenegro. Pero muy bien, aquí por ejemplo, no sé si habéis visto que utilizaban como unos barridos de focos que le daban mucha intensidad a la canción. Pues a ver si tiran así, ¿no? De efectos de iluminación, cosas y de realización, que tienen mucho de realización para darle la intensidad. A ver, pero es que lo tienen muy difícil Montenegro este año. Vale. ¿Para qué estábamos en el Eurovision in Concert pendientes de Marco y de su actuación en directo? Para saber si acabábamos de rematar a Croacia del todo y ya la dábamos por muerta, o la rescatábamos, la resucitábamos un poquito. Creo que ha sido el segundo caso. Creo que los gritos del final han estado decentes. No han sonado para nada tan mal como sonó en la final nacional. Es más, creo que los ha hecho bien. Ya creo que es una cuestión de que si te gusta o no te gusta la canción y te gustan esos gritos, pero los gritos creo que están bien ejecutados. No se ve en el vídeo la primera parte porque tiene dos momentos en los que hace la parte infantil. La de ni 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 ni. En la primera estrofa lo hizo en plan siniestro. Lo hizo en plan como si fuese el muñeco diabólico, ¿sabes? Como que te canta así como infantil, pero con rollo asesino. Y cuando lo vi dije, eso. Y yo, tío, ahí. Ahí es como creo que lo tiene que hacer. Y en la segunda estrofa, que es la que habéis visto, lo vuelve a hacer como afeminado, como infantil. Y ahí yo creo que no encaja bien. Entonces yo creo que tiene que ir todo el rato al rollo siniestro, al rollo asesino. Y ya la canción es que es simplemente que pasa algo curioso, que en la versión de estudio no me desagrada tanto, pero cada vez que la veo interpretada en directo no me acaba de cuadrar. Entonces, bueno, bien por Marco, porque creo que ha salvado la actuación y ya, bueno, pues no le echamos a la hoguera, sencillamente, pero tienen ahí que pensar algo con la puesta en escena. El vestuario, lleva un vestuario con una capucha, tal, bien, pero creo que tiene que estar todo el rato con el rollo siniestro, porque ya la parte infantil y la parte esa es así como si fuese latinoamericana, así como si fuese una salsa, una cosa así, ya se lo pone la canción. Entonces, tú estate todo el rato en el rollo siniestro, porque si no, en algún momento se ve un poquito ridículo. Y a mí no me acaba de gustar. Ese que grita creo que es Summer. Vale, Remember Monday. Nada, muy bien. O sea,
tienen muchísimas tablas, porque salieron, disfrutaron un montón, conectaron un montón con el público. O sea, desde el segundo cero, que salieran y dijeron hola, ¿qué tal? Se les notaba que estaban disfrutando muchísimo del show, la gente disfrutó muchísimo con ellas, con su energía, interpretan a nivel interpretación artístico, lo hacen fenomenal, las caras, los gestos, la expresividad, y a nivel vocal las armonías lo hacen de fábula. Simplemente ya la de en medio hay un momentito en que pierde un poco el ritmo y se retrasa un poco, pero bueno, será problema del in-ear. Y ya está, y creo que también es simplemente un problema de la canción para mí. O sea, es súper disfrutona la canción. Ese What the Hell Just Happened, pues lo gritas un montón, pero una cosa es gritarlo y otra cosa es votarlo. Y ahí es donde le sigo viendo la carencia a Reino Unido, que sí que se disfruta un montón, pero no me convence a nivel pronóstico de que vaya a tener mucho apoyo. Pero vamos, que se disfruta el show de estas chicas un montón. A ver qué idean de cara a Eurovisión. También puede ser... Es que tiene todo el rango de posibilidades abierto, desde el cuadro hasta la maravilla escénica original y divertida. ¿Sabes? Puede pasar absolutamente de todo. Es que cómo es esto de Polonia. Justina, es que cómo es. O sea, te deja con la boca abierta completamente. Por alguna razón, no estoy seguro de si la coreografía es distinta. Si la coreografía con los bailarines es distinta, es que me gusta mucho más, no sé por qué, pero me gusta mucho más esta coreografía y esta interacción, como que la rodeaban todo el rato y me gustaba cómo quedaba. Ella es un exceso de todo, o sea, los agudos que se marca así, finos, los gritos, los rasgaos, el giro haciendo... Es que es brutal. Es una cosa loquísima. O sea, es una cosa loquísima de ver, que dices, qué barbaridad lo que hace esta mujer, pero un poco por otros motivos totalmente distintos. También no sé si la gente le va a llevar al voto, ¿sabes? No sé si los jurados deberían de valorarlo de alguna manera deberían de valorarlo, sinceramente. Es que lo que hace esta mujer es brutal, ¿no? Pero a nivel de televoto yo no sé si va a arrastrar votos, pero verlo es impresionante, lo hace estupendamente, vocalmente todo estupendo, y ya está. A ver qué nos trae Eurovisión. Esta también es que nos puede traer... Esto es un concepto un poco distinto, un poco variado muy poquito con respecto a la final nacional, pero es que yo, de cara a Eurovisión, es que vete a saber lo que nos prepara esta mujer. Es que vete a saber, de verdad. Bueno, Armenia, Park con Survivor. Correcto. Correcto, pero bueno, estaba él solo y esta canción... Sí, yo sigo pensando que necesita bailarines o que necesita 25 llamaradas. Necesita que, pues yo que sé, que sea un poco película de acción. Y si no, le va a faltar algo. Me sigue sin convencer. No, simplemente es eso, que lo veo y digo, vale, bien, tal, concepto, bien, guerrero. Me gusta que sea también moderno. Es que ya sabéis que no me gusta el rollo de disfraces. Entonces me gusta que nadie lleve armadura, como si fuese salida de una película del Señor de los Anillos o algo así. Me gusta que vaya, pues eso, customizado, moderno, pero no me convence la actuación en sí. A ver qué tal con Eurovisión, a ver si traen un concepto imaginativo o algo que le dé un puntito más. Pero si no, pues nada, creo que se va a quedar un poco diluida, se va a quedar un poco perdida, creo. Ojo, que hay revamp de la canción. O sea, yo estoy enamorado de Mirjana. Es que estoy enamorado. Es que es lo más. Es que es lo más esta mujer. Es que es maravilloso. Es maravilloso. Es contagioso. O sea, la energía, la diversión que te da esta canción es que es contagiosa. Por supuesto, todo el mundo ha gritado Serving Kant. Todo el mundo. El Kant se escuchaba ahí.
completamente, así que nada, pues un efecto Barbara Streisand en todas reglas lo que ha conseguido la Wear. Ella vocalmente lo hace súper bien, la energía está perfecta. Bueno, es que sí que es verdad que empezó con un trocito de una cover, ahora no estoy... Utilizó, y no sé si fue del Europapa o algo, yo creo que sí que fue un cachito de la frase del principio de Europapa, pero bueno, como no lo tengo grabado, no lo recuerdo, pero sí que empezó con un sample de otra canción y salió con un disfraz de gofre. Salió con un disfraz de gofre, era pues eso, redondo por delante, casi que tiene forma así de rejilla, y otro por detrás sujetado con dos cuerdecillas así, o sea, muy cutre el disfraz, pero bueno, que era para esto, era para la pre-party, pues como así, ¿no? O sea, saludando al público de Ámsterdam, ¿no? Se lo quitó enseguida, pero es que fue muy divertido. No sé, yo a Malta la tengo que poner en el top 5 este año mío. No sé cómo, y tengo que sacrificar a gente que me va a hacer muchísimo daño, pero yo a Malta le tengo que poner en el top 5 este año de mi top, porque es que lo de Malta es buenísimo, entonces, porque es una canción divertida, porque es irreverente, porque es, pues eso, porque es un rollo así humorístico, no hay que hacerle caso para nada, es de lo mejor que tenemos esta temporada, sí o sí, y ella lo hace de maravilla, y todo lo de la pelota y el abanico, todo, es que es maravilloso, y los confetis, todo, es que es maravilloso, eso es Eurovisión, es Eurovisión. Me ha encantado. Red Sebastian yo creo que aquí demuestra completamente la capacidad vocal que tiene. O sea, yo creo que lo ha hecho estupendamente. Se ha marcado esos agudos encima aquí en un directo, en un concierto, que es mucho más difícil que en un estudio de televisión o en un plato más controlado, más cerrado, aquí con todo el ruido. Me parece que es muchísimo más difícil. Lo que le pasa un poco como lo que decíamos a Armenia, ¿no? Sí que necesita, en Red Sebastian, sí que quizás, o también porque por la dificultad que tiene la canción al ser cantada, sí que necesita de una puesta de escena, sí que necesita de una realización que le complemente, unos bailarines, lo que sea. Así es eso, hay canciones que se lucen más en un videoclip, hay canciones que se lucen más en un estudio de televisión para la tele, para hacer una final nacional, y hay canciones que quizás en un concierto, en un escenario de concierto, se lucen menos. Creo que es el caso de Bélgica. Siendo mi favorita, no le queda bien el escenario de este tipo, ¿no? Entonces, nada. Simplemente lo que necesita es unas realizaciones y una buena puesta en escena para complementarle y que se luzca a tope y que la canción tenga toda la energía. Pero a nivel concierto, yo es verdad que a nivel concierto, pues no conecté con Red Sebastian. Pero porque es que no es una canción tanto de concierto, seguramente, ¿no? Y él estaba muy concentrado en hacerlo vocalmente bien, ¿no? Entonces, bueno, eso, que quizás no hubo conexión, pero a nivel interpretación estuvo perfecto para mí. Bueno, Portugal, los Napa, pues nada, actuación, les viene bien el que sea concierto, porque claro, son banda, entonces les viene bien. Pero yo creo que, vamos, que la energía y la recepción general de la canción, pues fue un poco bastante apagadilla. ¿Qué le vamos a hacer? No se desprende emoción de ningún tipo con Portugal. Entonces, bueno, ya está, nada más. Es que no hay nada más. A ver, que yo disfruto mucho la de Islandia, o sea, que me lo paso muy bien, y más con 2 cervezas de más, las cosas como son. Pero no conecto con la candidatura. Pero ellos son divertidísimos, se lo están pasando fenomenal en esta temporada, están haciendo cosas divertidísimas y se agradece muchísimo la actitud que tienen. La gente le encanta la canción, la disfruta un montón, es muy evidente. Pero creo que van a sufrir un efecto lavenda. Creo. No es...
que con la venda pasaba lo mismo. La venda era, pinchaban la venda y todo el mundo haciendo conga para arriba, conga para abajo, o la venda, como nos divierte la venda, no sé cuánto. Entonces yo creo que Islandia va a sufrir un efecto guilty pleasure, igual que sufrimos con la venda, que es que todo el mundo me encanta, me encanta. A ver. En fin, mucho autotune. No sé si era autotune de estos que se utilizan en directo o coros que tenían autotune, porque en los estribillos se escuchaba el autotune, una cosa diciendo, uy, ¿cómo están utilizando el autotune? Y luego ya en la parte que era más pues ahí no hacía falta que le pusieran el autotune, porque ya sabemos cómo cantan los chicos. Se agradece muchísimo la energía, es muy divertida. Para concierto fue maravillosa. La saltamos todos, la bailamos todos. Pero chico, no sé, yo tampoco la veo. Nemo hizo esta versión acústica de The Code. Muy bien, muy majete, un amor. Bueno, Clement, muy bien, lo hizo estupendamente. La canción es una balada pop muy chula, preciosa, pero también tiene un riesgo brutal esta canción. O sea, es que las cosas como son. Entonces, muy llamativa y muy emotiva tiene que ser la puesta en escena para salvar a Eslovenia, la verdad. Todo el rato ya pues sentamos cátedra, ¿no? Ponemos ejemplos, pues el efecto Dons, ¿no? No sé. Yo no veo a Dons, que quizás llamaba muchísimo más la atención, tanto por estética puesta en escena y capacidad vocal, no lo veo tanto en Clement. No lo veo tanto. Pero bueno, que me gusta muchísimo la canción, me gusta muchísimo cómo canta él, pero que creo que tiene muchísimo riesgo y que el peligro yo creo que es de que no se clasifique es bastante evidente. Pero vamos, que yo lo de que no dé la vuelta me parece bien. O sea, aquí lógicamente no lo iban a colgar, pero no sé, creo que tiene que hacer una actuación normal, de pie, cantando, y que se apoyen en algunos visuales que explique un poco el tema de la canción y que sean emotivos. Yo creo que debería de tirar por ahí. Aquí se desquitó, ¿eh? En ese giro, yo lo que veo, además luego cuando se levanta, aquí no se ve, pero en el vídeo completo que está aparte en el canal, en ese giro yo creo que casi se mató. Algo pasó. Yo creo que está como más baja de lo normal y que no lo está... En fin. Yo me asusté y dije, y ella se levanta como diciendo tal. Yo creo que ahí hubo un pequeño fallo de coreografía y a punto de tener una desgracia tuvimos. Bueno, pues hemos visto en vivo con los nuevos bailarines, con las chicas, con los chicos, la nueva versión. Está muy bien. Yo creo que Melody se ha desquitado. O sea, de lo que pasó en el Benidorm Fest, hoy ha dicho, ala, lo voy a sacar. Lo hizo perfecto el grito. Lo hizo maravilloso. Luego encima incluso se vio con la libertad al final de hacer unos giritos ahí con el rosas. Muy bien. Ella estuvo perfecta. La energía estuvo perfecta. Y muy bien, no sé si irá por ahí también un poco el concepto de Eurovisión, es decir, no añadir más cosas, o sea, quitamos columpios, quitamos peinetas, dejamos a ella con los bailarines y apoyo de visuales y de focos, que un poco fue el concepto de Chanel, ¿no? Chanel no teníamos, simplemente teníamos unas luces ahí atrás y unos focos y chispitas. Entonces, que le pongan eso y quizás con eso es suficiente. La energía está ahí, la gente lo recibe bien, a la gente le gusta muchísimo Melody verla. Todo el mundo me decía, qué bien Melody, qué bien Melody, qué bien. Y yo, joder, pues cuánto me alegro. O sea, todo el mundo ve la actuación de Melody y dice, de lo mejor de la noche lo ha hecho estupendamente. Eso es así. Ya está. Entonces, si es que estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de lo que está haciendo. Y ella también se le ve muy contenta. Luego salió María Aguirre, ya sabe, porque ya pasó el año pasado con Zorra, que hicimos una foto muy chula y un recibimiento de las Nebulosa en la parte derecha del escenario.
Y María Izaguirre ya ha visto que eso funciona, así que este año también nos la sacó. Yo estuvimos ahí un ratito con ella. Ella estaba muy contenta. Yo creo que en todas las entrevistas, en todas las imágenes que vemos, ella está disfrutando muchísimo de este camino de Eurovisión. Así que estupenda. Yo creo que es eso. Es que no va a tener ningún problema en la ejecución. Ya está. Es que lo va a hacer estupendamente y a tope y súper bien. Nada. Muy bien. No sé qué más deciros. Me gustaría contaros muchas más cosas, pero es que lo hizo muy bien. Es que ya está. Es que no tiene nada más que contar. Bueno, Adonis salió al escenario y le veías con ese aporte y decías, hola, ¿qué tal? O sea, en persona, Adonis gana una barbaridad. Súper alto, súper esbelto. Muy bien, muy guapo. Empezó con los graves, el número, o sea, los perfectos, o sea, unos graves así densos, buenos, con profundidad, que me sorprendieron un montón. Entonces, la parte de los graves del principio me gustó muchísimo, muchísimo y me llamó muchísimo la atención. Y está muy bien lo de... si os dais claro, los bailarines salen para el dance break y ya se quedan. Entonces, la primera parte es el solo. En el dance break salen los bailarines y luego ya los bailarines en la parte del final le acompañan, lo cual hace que el número sea un poquito más... que vaya por fases, ¿no? O sea, que tenga distintas etapas y que no se te haga monótono. Entonces, creo que está muy bien pensado. Creo que está muy bien. La vestimenta... Pues entiendo que haya gente que le guste más, a gente que le parezca más difícil. Es atrevida, desde luego. A mí no me desagrada. Tampoco te digo que es maravillosa, pero no me desagrada. Creo que es atrevida y creo que está bien. Tampoco me fascina, pero no me parece terrible. Y me gustó. O sea, chequea bien. Creo que a ver qué traen también. Me tienen muy, muy despistado de cara para Eurovisión. No sé si van a traer algo así sorprendente o va a ir más por este estilo, con bailarines y ya está. Pero bien, yo creo que muy, muy interesante. Ya te digo, a nivel vocal me gustó muchísimo toda la parte de los graves. Ay, Dios mío. Alemania volvió a cantar en playback. Tina pues volvió a ponerse enferma. No... Yo no lo he visto, pero que tampoco hay que dudarlo, ¿sabes? O sea, que dio entrevistas, estaba con la voz tocada y entonces pues, supongo que tomaron la decisión de actuar, pero haciendo playback. Lógicamente, la parte de pretemporadas sirve para, pues, para realzar a gente que quizás había pasado desapercibido, para afianzar a gente que ves que es constante en su interpretación pre-party tras pre-party, que dices, no, esta persona lo hace siempre bien. Y Alemania es que venimos del caso de que en su final nacional hicieron un directo bastante cuestionable y que desde entonces han cantado siempre en playback. Han actuado un par de veces en televisión, el par de veces ha sido en playback. Y aquí, que teníamos todos también con muchas ganas de decir, a ver, Alemania, que vienen a resarcirse, vienen a los que estamos enamorados de la canción, porque yo estoy enamorado de la canción, es que si no es la mejor canción de la edición, es la segunda mejor, es que está ahí. Para decir, danos, Tina, danos un motivo para ir contigo y decir, a tope con Alemania. Y han tenido muy mala suerte, se ha vuelto a poner enferma, y han tenido que hacer playback, lo cual, pues nada, hace que no crezca el fandom, lógicamente, ¿no? Si van a ir a Manchester, van a ir a Londres, no sé, que se lo cuestionen, que se cuiden muchísimo la voz, porque claro, si esta chica va a seguir estando así enferma, es que yo no sé cómo va a llegar a Eurovisión. Hay gente que no, pues yo qué sé, Grecia no va nunca a ninguna pre-party. Y muchos países tampoco van y depende de cada artista de lo que necesite y tal, pues que se lo planteen porque lógicamente en Eurovisión se lo juegan absolutamente todo ahí. No sé, una cruz, pobre chica, según me contaba George y gente de Alemania, pues que en Alemania, o sea, en Alemania van a machete con ella, la están machacando, ¿sabes? Y lo cual es una pena.
lo cual es una pena. Se está recibiendo bastante hate en Alemania, todo bastante relacionado por este tema, ¿no? Bueno, a ver si va a Manchester, a Madrid va. También no sé si va a Manchester y a Londres, a Madrid sí que va, que se cuide mucho estas semanas y a ver si consigue hacer un directo donde pues eso, calle la boca absolutamente a todo el mundo, pero necesitamos una prueba para poder aferrarnos a Alemania y a ir con ella. Es simplemente eso. Bueno, Australia con el lechero. Nada, pues lució músculo, lució trasero, porque es que vamos. Nadie pestañeó. O sea, las cosas como son. El chico se subió al escenario y nadie pestañeó. No sé, nunca he conectado con la canción, con el humor de la canción. Sí, tal, y nunca he conectado. Y el rollo que trae, que es así como hacer de payasete, como de como movimientos así, como si fuese de payasete así, que se cae. Pues es que tampoco, es que no conecto con ese rollo. Entonces, un poco, desde mi punto de vista, me ha afianzado en que realmente yo no conecto con esta canción. No sé, no conecto con esta canción, ni con esta interpretación, ni con este humor. Entonces, bueno, pero que muy agradable verle con toda esa ropa tan ajustada. Pero vocalmente lo ha hecho bien. Si es que lo hace, si es que está bien, pero es eso, no sé. Y tampoco, no sé qué va a llevar a Eurovisión. Entiendo que como abre la semifinal, sí que va a ser totalmente blanco, es decir, no va a tener ninguna referencia ni sutil ni poco sutil. O sea, habrá caramelos, habrá helados, pero no habrá ninguna referencia, a menos que entiendas y leas bien la letra, que te incite a pensar de lo que va hablando. Va a hacer así el payasete y ya está. Entonces, yo personalmente no conecto con Australia este año. Bueno, San Marino. San Marino, a la gente le encanta la canción, nos encanta la canción, a todo el mundo, y decidieron traer un poco el mismo concepto que la final nacional, a los cantantes con la cara tapada, 100% estáticos, esta vez no teníamos ni siquiera bailarinas, y a Gabri Ponte con la mesa de mezclas. Este concepto no funciona. Yo creo que en general la mayoría opinamos lo mismo, pero bueno. Para mí este concepto no funciona de él con la mesa, con los tres cantantes coristas con la cara tapada quietas. Entonces, no sé qué van a imaginar, espero que lleven otra cosa y que sea lo que sea, le funcione, porque esto no funciona. Y es una pena porque tenemos un temazo eurovisivo que además comercialmente puede ser tremendo, de lo mejor del año. Y que, chico, que podría quedar muy bien si tuviese una puesta en escena que realmente remara a su favor, pero así no rema a su favor. Ella es lo más. Es que ella es lo más. Es que es maravillosa. Y lo mismo, ¿no? Falta la primera estrofa de la canción en la que estaba ella sola, que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo maravilloso, por lo menos es el recuerdo que tengo yo en mi cabeza. El primer estribillo sí que lo hizo con la coreografía de las manos, que es hipnótica, y por eso su vestuario con esas mangas pues es cojonudo. O sea, que claramente tiene que llevar vestuarios con flecos en las mangas. Seguro que lleva algo del estilo para Eurovisión. Nada, sí que es verdad que cuando sale él se queda ahí estático, parado delante del micrófono sin moverse y te queda, no sé, eso en televisión con realización lo tienes arreglado, ¿no? Lo tienes totalmente arreglado, pero sí que es verdad que se hacía un poco raro que él llegara, que se quedara todo parado detrás del micrófono, dijera la frase y no moviera, iba a decir no moviera ni un pelo, ¿no? Pero que no moviera ni un músculo. Y se quedara ahí quieto y ella tuviera que salvar todo el número, ¿no? La canción es muy chula, es muy buena y ella es un animal escénico maravilloso. Me encanta Albania.
No me importaría que ganaran Eurovisión. No me importaría. Oye, chico, yo cuando voy a ir a Tirana, pues rara vez, pues vámonos a Tirana. Creo que tiene cosas que llaman la atención al jurado, creo que tiene cosas que pueden llamar al televoto. Chico, y si tenemos aquí a un ganador sorpresa, no lo sé. A mí me encantan, pero que me flipan. Así que, a ver, no, creo que no van a arriesgar en concepto escénico para Eurovisión. Creo que van a llevar pues lo que vimos en su final nacional, potenciado con el escenario de Basilea. Y yo creo que con luces, realización, ya te digo, y centrándonos en ella y en el carisma que tiene ella, más que suficiente. Yo encantado con Albania, con ellos. Brutal. Brutal. La interpretación de JJ es que es sencillamente brutal y te vuela las pestañas. Sí que trajo esta versión como con una remezcla final más larga para disfrutar de la parte techno, que en la versión del single, pues claro, dura muy poquito. Pues siempre que haya una versión con esa parte remezclada más larga, pues también se disfruta. ¿Qué pasa? Que ahí en esa parte, JJ, o sea, la parte de vocal ópera, pues total, la defiende totalmente, y eso incluso que se le ve que está con el in-ear, que se lo tiene que quitar y tal, y aún así yo creo que lo hizo perfectísimo. Lo hizo perfectísimo. La cosa es que en la parte ya de animada él estaba el solo. Y entonces estaba intentando animar y luego se tuvo que tirar al suelo. Le faltaba hacer el cangrejito boca arriba, ¿sabes? La tortuguita boca arriba. Es que... Entonces, la parte de esta rave, yo no sé si fue una decisión muy acertada el traerla aquí a un concierto cuando él es él solo el que lo tiene que levantar y el que lo tiene que defender, ¿sabes? Entonces... pero bueno, que es una versión especial que han traído para esta pre-party o para las pre-parties. Pero deberían de acompañarla de algo especial, o de unos bailarines o de unos visuales especiales, porque si no, el pobre JJ lo tiene que defender él solo y le cuesta. Él es cantante de ópera, no gogo. Básicamente. Muy bien. Francia tiene algo que cada vez que lo escucho, no sé qué me pasa, con Francia me pasa algo curioso, es cada vez que quito a Francia del primer plano, no sé por qué no, como que no la tengo en cuenta o que no la tengo en consideración o no la considero de mis favoritas. Pero cada vez que escucho la canción, o lo que me pasó que escuchando el directo de Luan, yo ahí tuve vibes de Winner Alert con Francia esta noche, así te lo digo. Me pareció súper emotiva, me pareció de gallina de piel y me gustó muchísimo. Y entonces ese es el misterio de que cuando estás en presencia de la canción de Francia, yo sí que conecto un montón. Cuando no la tengo presente, no sé por qué no la tengo en consideración. Y entonces me tengo que obligar, y desde el otro día yo me tengo que obligar a decir, tienes que tener en cuenta Francia, ten en cuenta Francia, Francia está muy bien, ten en cuenta Francia. Y me voy a obligar a hacerlo. Francia creo que puede dar la sorpresa, sinceramente. Es que está muy bien, yo no sé por qué, pero yo sí que conecto mucho con la canción y creo que es muy emotiva. Aquí le pusieron las letritas del significado de la canción en inglés, pues para que la gente lo entienda más. A mí ya sabes que no me gustan mucho las letras, prefiero que elijan visuales de alguna forma más bonita para representar el sentido de la canción, pero que no elijan las letras en inglés, eso me da un poquito más de perecita. Pero bueno, sea lo que sea, que se entienda el mensaje. Muy chulo. Muy bien por Francia. Fue una pena que las chispitas no funcionaran. No sé si os dado cuenta, pero las chispitas del escenario estaban ahí y no terminaban de ich komme, no se ich comeaban. O sea, yo con Finlandia pues volví a caer rendido. Yo creo que todo el estadio cayó totalmente rendido.
A la gente le encanta la canción, le conecta súper bien con la energía y Erika está ahí también que se come el escenario. Súper bien, pero súper bien también. Para mí tiene la esencia de ganadora Finlandia. Tiene la esencia. Entonces, la única duda es si los jurados van a también ver esa esencia. Pero para mí es que yo le veo las chispitas, de ganadora y para mí es que lo tiene absolutamente todo. Samario, 14 meses y sumando. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias. 14 asbestos, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, nada, muy bien, Erika, no sé, ella estaba súper bien, lo ejecutó súper bien, vocalmente bien. Y sin micrófono y sin chat. Es que no necesita nada esta mujer. Es que no necesita nada. Ya está, lo tiene todo. Bueno, la canción gusta, la energía estaba ahí, la gente lo recibió con muchísimas ganas. Estefanía, por ejemplo, la presentadora, salía y decía, es mi canción clarísimamente favorita de este año, que también ahí no fue muy inteligente, estando en Países Bajos y la siguiente canción era justamente Países Bajos, ¿no? Ahí se le escapó un poquito, pero bueno. Esta es una de las canciones que yo creo que gana más, pues que gana en un videoclip o que gana en una escenografía orientada a televisión, pues con los bailarines securatas, que interaccionen con ellos o tal. A niveles de escenario esta, pues quizás pierde un poquito. Pero bueno, que gustó mucho. Es que es clarísimo. Gustó muchísimo. Y la gente le encanta. Y bueno, Países Bajos pues presentando su canción en directo. Canta precioso Cloud, o sea, me acuerdo también igual que el principio, cuando empieza así con la voz, dices, joder, pero qué voz tan calentita, tan bonita. Nada, también yo creo que es de mis favoritas también este año. Es que ya le hemos visto varias veces actuar en directo y siempre lo hace súper bien. Así que nada, a ver qué concepto es el que llevan a Eurovisión, pero tienen una canción muy bonita, con un chico que canta muy bonito, que canta bien, que además se mueve. Vamos, yo creo que es de los artistas más redondos que tenemos este año. Winner Alir, pues hombre, sí, está ahí. Es que este año hay que hacer un estudio ahí es que entre que los televotos están repartidos, los jurados están repartidos, los temas políticos que también afectan. Está complicado ver a ver quién se lo puede llevar y hay bastantes opciones, la verdad. Bastantes opciones. Bueno, estas fueron todas las actuaciones de la noche, pero bueno, que sepáis que luego aquí tengo un montón de rato de los artistas celebrando, que os podéis entretener, son como 5 minutos de celebración, pero es que pasa de todo. Desde Sisal subiendo a caballito al de Australia. Fotos entre todos. Mira aquí. El de Australia subiendo en hombros a Kyle. ¿Qué más así? Finlandia y Malta ahí bailando, chocando el culo. O sea, pasó de todo. Ahí te entretienes y ves muchas interacciones entre todos y la verdad es que es muy divertido, muy bonito ver cómo todos los artistas de Eurovisión se llevan tan bien, disfrutan tanto juntos. Es una gozada. Y luego pues tenéis actuaciones del concierto de por la mañana del Warm Up Party. Pues tenéis a Kalin con We Will Rave, a Constracta, a Luke Black, a Imani, a Serhat. Tenéis algunas actuaciones más para que os entretengáis. Bueno, en general, conclusiones tras este Eurovision in Concert. Bueno, sí que he tenido variaciones en mis gustos y confirmaciones en algunas cosas. Desde luego los highlights es como Alemania, necesitamos una prueba. Pues por ejemplo, Croacia bien se ha salvado un poco, pero
tampoco acaba de ser suficiente. Pues por ejemplo, Adonis de Chequia me ha sorprendido para bien. Francia también me ha sorprendido muy para bien. Sisal, pues también me sigue gustando mucho. Dinamarca, aunque creo que no me convence como para que, yo qué sé, para que llegue a, no sé, para que la tenga en consideración a algo relevante e importante. Pero bueno, quizás sí que lo fundamental te podría decir que en mi ranking, pues quizás paso a Finlandia a primera posición y Bélgica quizás la tengo que bajar un poquito, cosa que quizás cambia luego con las puestas en escena, ¿no? Pero a nivel de energía, tras este Eurovision in Concert, salí diciendo, ya está, soy del equipo Finlandia ahora mismo. Ahora mismo, después de la de Madrid, pues diré otra cosa y después de Eurovisión, pues diré otra distinta. Austria la sigo viendo completamente ahí con posibilidades. Malta también salgo de ahí diciendo, si es que Malta es buenísima, es una maravilla, para mí tiene que estar totalmente en el top. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues esas quizás serían mis consideraciones más importantes, un poco lo que hemos ido, y Albania. Albania me sigue convenciendo y me sigue gustando mucho. En fin, nada, muy bien. Es una pasada el disfrutar en directo de todas las canciones. La primera vez que las disfrutamos, la mayoría de las canciones que las disfrutamos en directo. Así que nada, la siguiente cita a la que yo voy a asistir, pues bueno, a la pre-party de Madrid. Pero tenemos pre-party de Manchester y de Londres entre medias, que seguro que vemos las actuaciones y ahí también sacaremos algunas conclusiones. Nada, me dejas en comentarios qué te han parecido a ti estos directos, si ha cambiado algo en tu ranking, como a mí me pasa, que se modifican. Lo dejas todo en comentarios, le das al like, te suscribes y le das a la campanita, ¿de acuerdo? Que, pues nada, ya queda un mes, queda escaso mes para llegar a Eurovisión. Te doy un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.